Agradecemos la exposición de Cristóbal y para finalizar este primer panel, escucharemos la exposición de Daniel Ibarra Aguirre, abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Concepción, profesor de Derecho Tributario, Universidad de Concepción, y abogado asociado del estudio jurídico Ramos, Pasos, Montesinos y Pereira Abogados. Hoy se referirá a la protección de la confianza legítima en los fallos tributarios de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Lo invitamos a iniciar su exposición. Muchas gracias. Primero que todo, saludo a todos los asistentes a las jornadas, especialmente a las autoridades y a los colegas que se encuentran asistiendo tanto de manera presencial como virtual. En segundo término, me gustaría agradecer la invitación del programa de Magíster en Derecho Tributario a participar de estas jornadas con el tema que vamos a pasar a tratar. Vamos a compartir una presentación en PowerPoint. Me corresponde en estas jornadas abordar el tema de la protección de la confianza legítima en los fallos tributarios de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. Em, Vamos a estructurar la presentación en tres partes. En primer lugar, vamos a dar algunas nociones generales sobre el principio de confianza legítima. En segundo término, vamos a mencionar brevemente su recepción en el derecho tributario nacional. Y por último, en la parte más extensa de esta presentación, nos vamos a abocar al estudio de fallos que han recogido este instituto. En efecto, en primer término, es el caso que la doctrina y jurisprudencia chilena consideran la protección y el respeto de la confianza legítima como un principio general de nuestro derecho administrativo. Su base constitucional se encontraría en los artículos quinto y séptimo de nuestro Código Político, en cuanto consagran el Estado de Derecho chileno, y además en el numeral 26 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, en cuanto reconoce el principio de seguridad jurídica. En palabras de Jorge Bermúdez, el principio de confianza legítima se encontraría referido al amparo que debe dar el juez, el ciudadano, frente a la administración pública, la que, como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias políticas, sociales o económicas similares. Según destaca Millar Silva, según destaca Millar Silva, las explicaciones más aceptadas en relación al fundamento del principio de protección de confianza legítima están constituidas por los principios de tutela de la buena fe y de seguridad jurídica. En relación con el principio de tutela de la buena fe, la protección de la confianza legítima se ha vinculado esencialmente con la doctrina de los actos propios. Por su parte, se destaca, eso sí, que este principio se encontraría mucho más em, conectado o fundamentado en el principio, o constituiría en rigor una derivación del principio de seguridad jurídica, como un componente de esta última y a través de ella del Estado de Derecho. Conforme a la sistematización de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia y dictámenes de la Contraloría General de la República, propuesta por Eduardo Cordero, y en lo que interesa este trabajo, podemos señalar que las expresiones prácticas de este principio son las siguientes. En primer lugar, funciona como un límite a la potestad invalidatoria de los actos pronunciados por los órganos de la Administración del Estado. En segundo término, impone a dichos órganos el deber de respetar el presente administrativo y representa un límite a la facultad que tiene la Administración estatal al momento de aplicar nuevos criterios de interpretación de la legislación. Y en tercer término, constituye un elemento que determina la procedencia de la potestad sancionatoria de la Administración cuando el comportamiento del agente ha sido inducido por sus actos o instrucciones. Por último, la doctrina chilena comparada ha destacado en este punto que para que opere el principio en comento es necesario que exista un acto de la administración lo suficientemente concluyente para provocar en el administrado la confianza de que actúa correctamente, o bien la confianza de que su conducta es lícita o que sus expectativas son razonables. Es necesario además que la administración genere estos signos externos que, incluso sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes, orienten al ciudadano hacia una determinada conducta. En tercer lugar, es necesario un acto de la administración que reconozca o constituya una situación jurídica en cuya perdurabilidad pueda confiar. En cuanto término, es necesaria una causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado, la cual no puede generarse por la mera negligencia, ignorancia o mera tolerancia de la administración. Y por último, el interesado debe haber cumplido los deberes y obligaciones que le incumben en el caso. Ahora bien, em, como una segunda cuestión dentro de esta exposición,
es necesario mencionar la recepción del principio de confianza legítima en el derecho tributario, con especial énfasis en el derecho chileno. En esa línea, la doctrina comparada ha destacado que la seguridad o certeza en la imposición constituye uno de los factores de mayor importancia para la adecuada aplicación de las disposiciones tributarias. En esa línea, el principio de seguridad jurídica demanda que las reglas sean claras, precisas y de efectos previsibles, en especial cuando puedan llegar a tener consecuencias desfavorables para los administrados. Se requiere, en definitiva, que los obligados tributarios tengan un conocimiento preciso de sus obligaciones antes de llevar a cabo un acto, hecho o negocio jurídico susceptible de gravamen. La seguridad impositiva requerida estará garantizada, en primer lugar, por el principio de legalidad tributaria. Esta certeza, que vamos a denominar objetiva, en todo caso, debe complementarse con otra de carácter subjetivo. Esta última, es decir, esta certeza subjetiva, se encuentra fundamentada en el convencimiento de que del contribuyente de que si cumple con sus obligaciones tributarias en la forma que le indica la administración financiera, no podrán luego revisarse sus declaraciones o pagos que ha efectuado por haberse modificado el criterio de esta administración. Esto último tiene especial relevancia si se considera que los ordenamientos tributarios basan la relación entre contribuyente y administración en los principios de cooperación y buena fe, imponiéndole a esta última un deber de actuación correcta, leal y coherente, donde el ejercicio de sus facultades se haga sin contravenir la situación subjetiva de confianza generada en los contribuyentes por las resoluciones administrativas adoptadas por aquella. En esa línea, entonces, y llevando este punto al derecho chileno, es posible fundar el día de hoy la recepción del principio de protección de confianza legítima a partir precisamente del Estatuto de Derechos del Contribuyente. Decíamos hace algunos minutos que los principales fundamentos del principio de protección de la confianza legítima los vamos a encontrar en la tutela de la buena fe y la seguridad jurídica. En esa línea, entonces, nuestra legislación tributaria garantiza a los contribuyentes el derecho a tener certeza de que de los efectos tributarios de sus actos y contratos son aquellos previstos por la ley. Y además, garantiza la presunción de buena fe. Todo ello en los artículos en los números, perdón, 13 y 19 del artículo 8 bis del Código Tributario, normas a partir de las cuales podemos fundar eh, el principio, podemos fundar la recepción de esta protección de confianza legítima de la que hemos venido hablando en materia tributaria. Además, reviste especial importancia lo dispuesto en el artículo 26 del Código Tributario, en cuanto establece la imposibilidad de cobro retroactivo de impuestos derivados del cambio de criterio de la interpretación de la ley tributaria. Se admite que el contribuyente pueda invocar a su favor los criterios que ha sustentado la Administración en orden a evitar una revisión retroactiva de la situación tributaria dentro de los plazos de prescripción. Se ha destacado en doctrina que la disposición en comento protege la buena fe del contribuyente, garantiza la seguridad jurídica y en visiones más modernas se sostiene que el artículo 26 del Código Tributario constituiría una expresión práctica del principio de protección de confianza legítima, en cuanto impone a la Administración el deber de respetar el presente administrativo. Debemos destacar además que del estudio de los fallos que vamos a exponer en la siguiente parte del trabajo, emana que los contribuyentes, en la medida que han alegado esta protección de confianza legítima, lo han hecho fundándose principalmente en el artículo 26 de nuestro Código Impositivo. Por lo tanto, la norma es de una particular relevancia práctica. Ahora bien, hemos revisado las sentencias esencialmente de los últimos 15 años y hemos destacado varias que vayan reconociendo el principio de protección de la confianza legítima tanto en la Corte Suprema, esencialmente en la Corte Suprema, y en algunas cortes de apelaciones. Hemos buscado a través de este trabajo, primero detectar, luego estudiar y sistematizar los distintos fallos de nuestro máximo tribunal y de nuestros tribunales de alzada, con miras a ir detectando ciertos criterios que puedan haberse asentado en los tribunales superiores de justicia, y además las excepciones y contraexcepciones que puedan presentarse a dichos criterios. Hacemos presente además que este análisis, particularmente respecto de los fallos de la Corte Suprema, es de particular importancia para aquellos que nos dedicamos al litigio tributario. En efecto, sabido es que la viabilidad y éxito, en definitiva, de un recurso de casación en el fondo queda condicionada al hecho de que el mismo se construya, o en rigor no se construya en contra de una línea jurisprudencial de la sala que conocerá el recurso, so pena de que el recurso no sea acogido o incluso más
pueda ser declarado inadmisible por manifiesta falta de fundamento en los términos del artículo 782 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, el conocimiento de las líneas jurisprudenciales, particularmente de la Corte Suprema, son de suma relevancia para aquellos que nos dedicamos al litigio tributario. Hemos tomado de las distintas sentencias que hemos revisado, aquellas que van manifestando ciertos criterios comunes, y las hemos clasificado en los términos que ustedes pueden ver en la presentación. En efecto, vamos a hacer un análisis primero de aquellas sentencias referidas al principio de confianza legítima y los cambios de criterio del servicio en la interpretación administrativa de las leyes tributarias, principio de confianza legítima y pérdidas tributarias, principio de confianza legítima y actos del servicio emitidos en el marco de los procedimientos de fiscalización, el principio de confianza legítima y impuesto territorial, y por último, el principio de confianza legítima en el marco del procedimiento ejecutivo tributario. Ahora bien, en primer término, y como su expresión probablemente más relevante para efectos prácticos, el artículo 26 del Código Tributario regula, según enunciábamos hace algunos minutos, la imposibilidad de cobro retroactivo de impuestos derivados del cambio de criterio del servicio en interpretación administrativa de la ley tributaria. Esta norma, evidentemente, debe vincularse con aquellas disposiciones tributarias que regulan o que otorgan competencia a ciertos funcionarios del servicio para evacuar los actos que contengan la interpretación de la ley tributaria, esencialmente el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Según destaca Logozzo, la actividad interpretativa de la administración es la fuente de conocimiento más idónea para generar, por su origen y autoridad, una confianza legítima en el conjunto de contribuyentes. Agrega que la administración puede modificar su propio criterio, pero ante cualquier reclamación, el contribuyente que se haya ajustado a las indicaciones posteriormente modificadas podrá invocar la confianza legítima a fin de obtener la protección prevista en la legislación tributaria. En esa línea, nuestra Corte de Apelaciones de Concepción, tomando en consideración el texto positivo del artículo 26 del Código Tributario, ha resuelto que para que esta norma tenga aplicación, es necesaria la existencia de una determinada interpretación administrativa sobre leyes tributarias, que la interpretación sea sustentada por la dirección o direcciones regionales del Servicio de Impuestos Internos, que ella conste en circulares, dictámenes, informes u otros documentos oficiales y que el contribuyente se haya ajustado de buena fe a tal interpretación. Y verificando el cumplimiento de estos requisitos, resolvió la Corte de Apelaciones en una causa específica en donde se cuestionaba la rebaja como gasto de las primas de seguros por pago de seguros complementarios de salud y de vida de trabajadores, resolvió al efecto, en sentencia de fecha 5 de junio del año 2018, Autorrol 60-2017, sección tributaria aduanera, que para resolver, como se dirá, a la fecha no existen publicaciones que modifiquen el criterio consagrado en el oficio número 44512 de 1991, que contrariamente a lo sostenido por el sentenciador de primer grado, en la especie sí existe cobro retroactivo de impuestos derivados de un cambio de criterio del servicio cuando a través de las liquidaciones números 42 a 45 se determinan diferencias de impuesto a la renta como consecuencia de rechazarse el gasto respectivo por no ser los pagos de primas de seguros a juicio del servicio gasto necesario para producir la renta. A lo anterior debemos agregar que la buena fe tributaria, entendida como la conciencia del contribuyente, que su conducta tributaria se ajusta a derecho en la forma en que está sido interpretada por la dirección del servicio, se presume conforme lo ha sostenido la jurisprudencia. Así las cosas, en concepto de estos sentenciadores, la contribuyente cumpla a cabalidad los requisitos referidos, de manera que la sentencia también será revocada en cuanto rechazó la excepción planteada por el contribuyente. En la misma línea, también nuestra Corte de Apelaciones de Concepción ha resuelto, por aplicación del artículo 26 del Código Tributario, que corresponde dejar sin efecto la sobretasa prevista en el artículo 8 de la Ley 17.235 sobre impuesto territorial, esto es, la sobretasa que afecta a sitios urbanos que se encuentran en calidad de eriazos, en un predio en que existen obras de infraestructura sanitaria, por cuanto conforme con el criterio manifestado en el oficio número 4961 de 27 de diciembre de 2006, dichas obras constituirían una edificación o edificio. Así lo resolvió la Corte de Apelaciones de Concepción en sentencia de 13 de septiembre de 2024, rol 110-2023, sección tributaria aduanera. Ahora bien, por otro lado, se ha resuelto también que no existe infracción al artículo 26 del Código Tributario si el servicio emite liquidaciones desconociendo el régimen tributario al cual había autorizado a acceder un contribuyente a través de un oficio. Habida cuenta de que el oficio en este caso corresponde a un pronunciamiento emitido sobre la solicitud del contribuyente de incorporarse al régimen de tributación simplificada sobre la base de los datos proporcionados a los respectivos formularios y no contiene una interpretación de las leyes tributarias, sino que una mera constatación formal del cumplimiento de requisitos legales. En ese sentido, importa dejar en claro que la proscripción del cobro retroactivo de impuestos beneficia al contribuyente que,
en el ejercicio de su actividad y en la planificación de su comportamiento tributario se ajusta de buena fe a los lineamientos que dan la Dirección Nacional o direcciones regionales del servicio, cuando ejercen las facultades conferidas para determinar el sentido y alcance de las disposiciones tributarias y no puede hacerse extensivo a todas las restantes tareas del ente fiscalizador, como es la verificación formal de la corrección de las actuaciones que realizan los sujetos al pago de impuestos. Así lo resolvió nuestro máximo tribunal en sentencia de 27 de julio de 2015, Autorrol 25915-2014, y también lo hizo en sentencia de 27 de julio de 2015, Autorrol 17586-2014. Por último, también se ha resuelto en este sentido que no se infringe el principio de confianza legítima si el contribuyente invoca una determinada interpretación de la ley tributaria que ha sido sustentada, en este caso, por el SERVIU, es decir, no por la Dirección Nacional ni las direcciones regionales del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto, destaca en este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago, la competencia para determinar el sentido y alcance de las disposiciones tributarias se radica en ciertos funcionarios del servicio. Así lo resolvió en sentencia de 6 de febrero de 2017, Autorrol 332-2016. Ahora bien, un segundo tema que hemos detectado en el análisis de las diversas sentencias que se han pronunciado en materia de confianza legítima lo encontramos respecto al tema de la deducción de pérdidas tributarias. En esa línea, valga contextualizar que el artículo 31, número 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta acepta la rebaja en carácter de gasto de las pérdidas tributarias, es decir, el resultado anual negativo obtenido por la empresa en uno o más ejercicios y determinado conforme a las reglas de los artículos 29 a 33 de la ley. De acuerdo con las normas generales que regulan los gastos necesarios, para que un contribuyente pueda efectuar la rebaja de un desembolso, es necesario que se proceda a su acreditación fehaciente, lo que ha planteado el problema práctico de probar la pérdida de arrastre desde su origen. Es decir, implica que el contribuyente deba demostrar la efectividad del resultado declarado en los ejercicios anteriores. Conforme con la posición administrativa fijada, entre otros por los oficios 231 del año 1986, 164 de 1997 y 393 del año 2005, el servicio puede requerir a los contribuyentes toda aquella documentación que sirva de base para verificar una pérdida tributaria acumulada que se pretenda rebajar como gasto, lo que en la especie implica muchas veces remontarse a la época de origen de la referida pérdida, no obstante haber transcurrido los plazos de prescripción que la ley confiere para ejercer su acción fiscalizadora. Esta práctica, como se sabe, dentro de los operadores del sistema, ha sido también confirmada por los tribunales superiores de justicia. Ahora bien, los contribuyentes han buscado aliviar dicha carga probatoria oponiendo al servicio el resultado de aquellos procedimientos de fiscalización en que se hubiera revisado y aceptado las declaraciones de impuesto a la renta que arrojaban como resultado la pérdida tributaria, lo que implicaría aceptar, en definitiva, el resultado de dicho ejercicio y sin que la pérdida pueda ser cuestionada nuevamente. No aceptar su rebaja, se ha dicho en distintos reclamos, ¿ya? Constituiría, a juicio de los contribuyentes, una vulneración a los principios de seguridad jurídica y de protección de confianza legítima. Sin embargo, nuestros tribunales superiores de justicia se han mostrado reacios a aceptar dicha posición. Por ejemplo, nuestro máximo tribunal rechazó con costas un recurso de casación del fondo deducido contra una sentencia de segundo grado que confirmaba el rechazo de la reclamación deducida contra una liquidación de impuesto único del artículo 21, calculado sobre sumas liquidadas conforme con el artículo 35, ambos de la Ley de Impuesto a la Renta. El contribuyente, en el caso concreto, alegaba al efecto que las pérdidas rebajadas en su declaración habían sido objeto de una revisión anterior, situación que constaba en un aviso de término de revisión. No obstante, se estimó por los jueces del fondo que dicha situación no lo liberaba de futuras fiscalizaciones en los términos de los artículos 25, 59 y 200 del Código Tributario. La sentencia corresponde en este caso a sentencia de la Corte Suprema de 20 de diciembre del 2017, Autoprol 4615-2016. En la misma forma, por sentencia de 3 de mayo de 2018 se rechazaron sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, en contra de una sentencia de segundo grado que confirmaba la de primera que rechazaba la reclamación en contra de resoluciones denegatorias de devolución por pago provisional de utilidades absorbidas. El contribuyente alegaba que las mismas operaciones habían sido objeto de fiscalización anterior, razón por la cual, al denegarse la devolución, se vulneraban los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Sin perjuicio de lo ya expuesto, es necesario, eso sí, hacer presente que dichas resoluciones se han dictado con anterioridad a las modificaciones que en materia de cosa juzgada administrativa se han verificado con la Ley 21.210, que
regulando este tema en los artículos 8 bis número 5 y 59 del Código Tributario, establece un estatuto específico para este instituto de la denominada, insistimos, cosa juzgada administrativa. Por lo tanto, el tema debe ser también efectuado probablemente con una relectura a la luz de estos artículos en la medida que vayamos conociendo fallos que se vayan pronunciando conforme al nuevo texto legal. Por otro lado, hago presente que vamos a volver sobre este punto específico de las pérdidas en el apartado siguiente. Ahora bien, eh, como un tercer punto, nos corresponde analizar el principio de confianza legítima y los actos del servicio emitido en el marco de procedimientos de fiscalización. En esa línea, según indicamos presentemente, el fundamento de la protección de la confianza legítima reside en el carácter de autoridad de la fuente pública de la que procede la información o medida administrativa. En otras palabras, la tutela en favor del contribuyente deriva de actos interpretativos de carácter general o de actos administrativos dirigidos al contribuyente en particular. Y en esa línea se ha destacado que la protección de la confianza legítima solo puede ser invocada en la medida que los propios poderes públicos hayan creado previamente la situación capaz de infundir confianza en el contribuyente y en la medida que este último actúe de buena fe y de manera diligente. Hay que insistir que el contribuyente debe recibir la tutela jurisdiccional en aquellos casos en que la actividad de la administración tributaria genere signos externos que le orienten hacia un determinado comportamiento. En esa línea, entonces, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo deducido por el Servicio de Impuestos Internos en contra de una sentencia de segunda instancia que confirmaba la de primera, que acogía reclamación en contra de liquidación emitida antes de vencer la prórroga otorgada de manera extemporánea por un funcionario fiscalizador competente del servicio. Destaca nuestro máximo tribunal que cabe analizar si la reclamada podía ir en contra de su propia actuación, ya que no se ha discutido que la prórroga se otorgó por un funcionario con competencia para ello. Sin embargo, cuestiona el error al ampliar el plazo una vez vencido el primitivo para dar respuesta a la citación. Conviene recordar, en relación con este punto, que de acuerdo a la doctrina sentada por esta Corte de Casación, a nadie le es lícito hacer valer un derecho civil o procesal en contradicción con su anterior conducta jurídica, lo que constituiría la doctrina denominada de los actos propios, agregando que entonces lo resuelto por los sentenciadores que se encuentra debidamente decidido, no solo porque el contribuyente se le otorgó un mayor plazo para aportar sus documentos y antecedentes para desvirtuar a la imputación que se le efectuara, sino porque fue el propio fiscalizador quien a su petición se lo amplió cuando ya se encontraba vencido, por lo que no puede ir en contra de sus propias actuaciones, de tal forma que lo resuelto por los jueces de la instancia ha sido debidamente ponderado y decidido. En ese sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2017, Autos Roll 8047, 2017, sección civil de nuestro máximo tribunal. En la misma línea, se ha resuelto que carece de fundamentación racional y por ende de legitimidad, revelándose como arbitrario y contrario a los postulados esenciales del derecho administrativo y de las normas de la Ley 19.880, la resolución que deniega una devolución de PPUA si no se pondera la documentación proporcionada por el contribuyente en el marco del procedimiento de fiscalización, no obstante haberse calificado la misma como completa y haberse indicado que nuevos antecedentes se le requerirían con posterioridad, situación que en definitivas cuentas no se verificó. En ese sentido, nuestro máximo tribunal ha destacado que la documentación entregada por el contribuyente en la fiscalización fue calificada de completa por la funcionaria competente. Sin embargo, tales antecedentes no solo no fueron examinados ni ponderados para emitir la decisión denegatoria, pese a la calificación otorgada a los mismos, sino que tampoco se le requirieron al contribuyente los documentos que, según constancia escrita, lo serían con posterioridad, afirmando en definitiva a la Administración que la documentación examinada, dada la existencia de una resolución del año anterior, era insuficiente. No parece racional por inadmisible la explicación de la funcionaria del servicio, quien expresa en el acta respectiva que hay un error, ya que debió haber señalado cumplimiento parcial en lugar de total. En todo caso, y sin perjuicio de lo señalado, de tal explicación de la funcionaria surge la pregunta obligada de que si efectivamente estimó incompleta la documentación, ¿por qué motivo no se requirió posteriormente el faltante? Mal puede cumplirse la función informativa de la motivación si en el modo de obra administrativo se incurrió en confusiones conceptuales de esta magnitud y no se ponderaron en definitiva los antecedentes recibidos. La sentencia citada corresponde a sentencia de reemplazo dictada con fecha 1 de octubre del 2020 en los autos roll 7465 del año 2018. Sin perjuicio de lo ya señalado, por otro lado, nuestro máximo tribunal descartó la infracción a los principios de congruencia y protección de confianza legítima si la citación y liquidación dan cuenta de la fiscalización a un mismo contribuyente por un mismo hecho grabado, periodo impositivo y operación, no obstante que de la falta de pruebas producidas en el marco del procedimiento de fiscalización se ha decidido aplicar en su contra las normas de tasación previstas en el artículo 35 de la Ley sobre Impuesto a la Renta por no haberse podido acreditar fehacientemente la renta líquida del contribuyente. Por último, en relación a este apartado, debemos destacar que la protección de la confianza legítima
procede respecto de contribuyentes que han obrado de manera diligente y de buena fe. Por lo mismo, se ha fallado que la prórroga de plazo para contestar la citación emitida por funcionario incompetente trae como consecuencia la ampliación del plazo de prescripción en los términos que consagran los artículos 63 y 200, desde que dicha prórroga no fue declarada nula ni se alegó vicio alguno a su respecto, sino una vez que le fueron notificadas las liquidaciones, y haciendo presente que el vicio que afectaba el acto de concesión de prórroga solicitó la recurrente se declarara la prescripción. Además, este último argumento se contrapone con la práctica de la misma contribuyente en el caso en comento, que, frente a la concesión de prórroga otorgada por funcionario incompetente, respondió agradeciendo la misma y acompañando los antecedentes respectivos. Así lo resolvió nuestro máximo tribunal en sentencia recaída en Autos Roll 2925 del 2013, sección civil, sentencia de fecha 27 de enero del 2014. De manera sucinta, considerando el tiempo, vamos a hacer una breve referencia a principio de confianza legítima en el materia de impuesto territorial, destacando en primer lugar que los fallos que vamos a citar, los fallos que vamos a citar o los criterios, nuestro máximo tribunal toman como base el hecho de que el impuesto territorial, a diferencia de otros tributos, no es un impuesto de autodeterminación. En otras palabras, el impuesto territorial es determinado sobre la base de los avalúos fiscales directamente calculados por la administración. Punto esencial para explicar las decisiones que vamos a mencionar. En esa línea, eh, según se ha destacado por nuestro máximo tribunal, la ley ha preferido adjudicar el proceso de determinación del impuesto territorial a la administración, razón por la cual debe ser esta última quien adopte todos los resguardos necesarios para evitar omisiones durante los procesos de evaluación. Tomando este último punto en consideración, entonces es que la Corte Suprema, perdón, ha resuelto que la facultad de efectuar reavalúo por omisión de bienes y emitir giros suplementarios con efecto retroactivo, en los términos autorizados por el artículo 13 de la Ley sobre Impuesto Territorial, únicamente puede ejecutarse respecto de contribuyentes que se encuentren de mala fe subjetiva. En la misma línea, criterio que se ha manifestado, por ejemplo, en las sentencias de 1 de octubre de 2013, recaídas en los autorroles 734 de 2013, 8135 de 2012 y 8137 de 2012. Y además en sentencias de 17 de diciembre de 2019, la cual recayó en autorrol 38638-2017. Además, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó sentencia de primer grado que resolvía dejar sin efecto una resolución de modificación individual de avalúo fiscal en virtud de la cual se privaba a un contribuyente de una exención tributaria. Según en el caso concreto, el Servicio de Impuestos Internos sostenía que la pérdida de la exención aparecía fundada en modificaciones legales a el beneficio que se le otorgaba a todo recinto deportivo, el cual quedaba únicamente vigente para aquellos recintos deportivos que tuviesen convenios para el uso gratuito con establecimientos educacionales públicos o particulares subvencionados, requisitos que en la especie no se cumplían según la administración, lo cual habría motivado la resolución que privaba de esta exención tributaria al contribuyente. Conociendo del recurso de apelación deducido en este caso por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia de primer grado que rechazaba, o sea, que acogía el reclamo, se sostuvo por el Tribunal de Alzada que al escudarse los certificados de avalúo fiscal emitidos por el Servicio de Impuestos Internos que declaraban exento del pago de contribuciones el inmueble en cuestión, el contribuyente está invocando la aplicación de una suerte, aunque no por cierto exactamente, de protección de confianza legítima. En efecto, si el contribuyente se ha comportado de una determinada manera al omitir el pago del impuesto territorial desde el año 2006 a la fecha, ello ha ocurrido porque un documento emitido por el propio Servicio de Impuestos Internos ha establecido que se encuentra exento del pago del tributo. Así lo resolvió la Corte de Apelaciones de Temuco en sentencia del 9 de enero del año 2014, recaída en Autorroll 43-2013. Por último, solo como una mención particular, también hemos detectado algunos fallos que recogen el principio de confianza legítima en el marco del procedimiento ejecutivo tributario, particularmente en su primera etapa seguida ante el tesorero provincial o regional o el abogado provincial, según el caso. En esa línea, destaca una sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que acoge una acción constitucional de protección deducida por el contribuyente en contra del Tesorero Regional de Tarapacá, reclamando, como actuación recurrida,
que a través de una resolución de este último se había dejado sin efecto otra resolución anterior que había acogido la excepción de prescripción opuesta en el marco del procedimiento ejecutivo tributario. En esa línea, el Tribunal de Alzada, conociendo del recurso de protección deducido, lo acoge señalando que en esta situación ha operado un verdadero deshacimiento del órgano resolutor, no resultando jurídicamente posible anular la resolución que acoge la excepción de prescripción y dictar otra en sentido contrario, al menos en la forma en que se ha hecho. Agrega que al notificarse la resolución que acoge la excepción de prescripción, se ha emitido un acto favorable para el contribuyente que produce una disminución de su pasivo, lo que se ve directamente reflejado en su patrimonio, mismo que se encuentra amparado por la garantía del derecho de propiedad a que se refiere el artículo 19, número 24 de la Constitución. Luego, al anularse dicha resolución, se ha visto privado de parte de él en una forma que no prevé el ordenamiento jurídico, viéndose afectada la garantía antes mencionada y remachando dichos razonamientos al señalar que refuerza lo que se viene diciendo la circunstancia que el acto por el que se acoge la excepción de prescripción creó un derecho subjetivo a favor del recurrente. De esta manera, el acto dictado es irrevocable, pues nadie puede ir en contra de sus propios actos pasados, conforme la doctrina de los actos propios y lo que deviene en el principio de confianza legítima. En esa línea, entonces, como conclusión podemos señalar que hemos ido observando una serie de sentencias, además de las líneas doctrinarias más modernas de nuestra literatura nacional, literatura jurídica nacional, que van recogiendo el principio de confianza legítima en la aplicación, para la aplicación del derecho tributario nacional. Se destaca además que para la aplicación de este principio es necesaria la existencia de un acto en que se confiere al contribuyente, aunque se indique al contribuyente, le otorgue la confianza de que ésta actúe correctamente. En el caso específico del artículo 26 se exige una interpretación que conste en ciertos documentos emanados de ciertos funcionarios en particular del servicio. Sin embargo, este precepto ha servido en general para fundar esta tesis de la protección de la confianza legítima en general respecto de otros actos también. Se ha destacado que el contribuyente debe encontrarse de buena fe. Se ha resuelto que esta buena fe debe presumirse. Hoy día eso tiene también sustento legal en el artículo 8 bis, el numeral 19 del Código Tributario. Sin perjuicio de ello, la ausencia de buena fe o la actuación poco diligente del contribuyente puede llevarlo a perder esta protección de la confianza legítima emanada de los actos de la administración. Con lo expuesto, doy por concluida mi presentación. Muchas gracias por su atención.